Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión con un tema en materia familiar de esta serie a la que le he denominado las cuestiones domésticas del derecho. Y creo que muchas personas que nos ven y nos escuchan se van a identificar. Quiero hablar un poco de las medidas provisionales en materia familiar. Voy a poner algunos ejemplos. Nosotros vemos en muchas ocasiones cuando hay una separación de una pareja o cuando tiene que definirse la situación jurídica de los hijos de una persona, escuchamos hablar de conceptos como guarda, custodia, pensión alimenticia. Y durante los procedimientos que se llevan, o quizá derivado de un convenio, las partes integrantes de ese núcleo, pues tienen a su favor ciertos derechos. Esos derechos, vamos a ejemplificarlos para que sea un poco más fácil la comprensión de este tema. Una pensión alimenticia con el carácter de provisional. Se entiende que habrá un menor, un incapaz, habrá una esposa o un esposo que necesiten recibir una ayuda de alimentos. Alimentos entendidos con el concepto amplio que jurídicamente es normalmente aplicable. No solamente la comida, sino también vestido, calzado, salud, esparcimiento. Pero hablemos del pago de una pensión. Nosotros vemos en muchos procedimientos que se inician que a estos conceptos, al pago de la pensión, se le pone una calificación, pensión alimenticia provisional. En algunas otras ocasiones vemos que se habla de una pensión alimenticia definitiva. En cualquier caso, lo que se está determinando es en qué momento se fija esa pensión o se decreta ese derecho. Pasado al tema de la custodia de un menor o de un incapaz, igual, guarda y custodia definitiva. También hay la provisional. De igual forma, un régimen de visitas y convivencias que puede entenderse como provisional o definitivo, y en todas estas definiciones a veces no entendemos de lo que se trata. Detrás de esto hay la determinación de un juez o el convenio de los interesados para darle a esos puntos en cuestión esa naturaleza. Sin embargo, independientemente de la denominación que tengan, provisional o definitiva, en estos ejemplos, constituyen y llevan detrás la obligatoriedad, o sea, la obligación de las partes de cumplirla. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando existe un régimen de visitas y de convivencias que tiene el carácter de definitivo porque así lo decretó un juez o porque las partes así lo decidieron en un convenio definitivo celebrado en una controversia? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las condiciones en el futuro cambian? Hoy quizá las partes vivían en algún lugar determinado, los integrantes de la familia tenían ciertas necesidades y por eso esa determinación era operante, era una determinación que funcionaba, que estaba cubriendo una necesidad especial del grupo. Pero esas condiciones pueden cambiar. Quizá alguno de los dos integrantes de la pareja, en el ejemplo que estoy manejando, pues se tuvo que ir a vivir a otro lado. Luego entonces, esa determinación que venía dándose, aunque tuviera el carácter de definitiva en el juicio, pues ya no va a poder cumplirse. Vamos al tema de los alimentos. Una pensión alimenticia que pudiera ser definitiva, que pudiera ser provisional, da igual, donde se establece que alguien tiene que pagar X cantidad de dinero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el que necesita recibir la pensión tiene otras necesidades? Si el dinero que se le aplicaba como pensión alimenticia, el dinero que se le descontaba al deudor, ya no alcanza. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el deudor, quien tiene que dar esa pensión, ya se quedó sin trabajo, o sus ingresos han disminuido, o sus ingresos han sido mayores? Esto nos lleva a concluir que todas estas cuestiones son siempre revisables y pasa a segundo término la denominación jurídica que se le pueda dar en un juicio en materia familiar. Pero es muy importante que siempre que exista este cambio de circunstancias, sea planteado frente a la autoridad que está conociendo el caso, ya sea porque alguien necesita más o porque el obligado ya no pueda cumplir. Y esto es así porque mientras eso no se modifique judicialmente,
mientras esos casos no se reabran, se ponga nuevamente la situación sobre la mesa, es una obligación y una carga legal. Y en este ejemplo voy aún más lejos. Esta persona que está obligada a pagar una pensión de 10 pesos o de X porcentaje de sus ingresos, ¿qué sucede si se queda sin trabajo? Pues frente al juez, la obligación subsiste. Al juez, a la autoridad, nadie le ha dicho que ya no puede pagar, que ya gana menos dinero. Y se puede llegar el punto en que jurídicamente hablando, según las constancias de un expediente, el señor deba mucho dinero. Lo mismo en cuanto a las visitas y las convivencias. Antes yo visitaba y convivía con mis hijos algunos días a la semana porque mis hijos eran pequeños, pero ahora han crecido, son más independientes, las condiciones han cambiado, como lo platicaba desde el principio. Bueno, ese régimen al que yo tengo derecho tiene que ponerse en la mesa, tiene que modificarse, porque si no, de otra manera, yo estaría solamente aspirando a lo que dice el papel, a lo que decretó un juez de acuerdo a circunstancias anteriores o a lo que las partes pudieron decidirlo en el pasado. Es muy importante que cuando cambien estos motivos, estas circunstancias que dieron origen a tales medidas, se reabran los casos, se celebren nuevos convenios, se actualicen las obligaciones legales, los derechos que asisten a las partes involucradas de acuerdo a su nueva realidad. Eso, por supuesto, va a evitar muchísimos conflictos y, por supuesto, va a evitar el riesgo de que alguno de los dos pudiera verse inmerso en un eventual incumplimiento frente a resoluciones judiciales. Entonces, los invito a reflexionar sobre el tema. Si están en un supuesto parecido, contacten a su abogado, acudan al tribunal y hagan las adecuaciones pertinentes. Espero que haya sido útil. Nos vemos en la próxima. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.